Entonces, ese será el enfoque de esta clase. En la clase pasada, que fue la primera en estos tópicos, nos enfocamos más que todo en los principios de la bioenergética, ¿no? Y también ese contraste o ese toma y dame, ese balance entre lo que es esencia y el carácter, siendo la esencia, pues eso que viene con nosotros, nuestro temperamento, lo que heredamos, y el carácter, que es como nosotros vamos moldeando nuestra proyección de energía, nuestra proyección de quiénes somos, nuestra personalidad, a las exigencias y a la confrontación que representa el entorno, ¿no? Con sus demandas, con sus leyes morales y sociales, y todo lo que eso implica, todo lo que implica, bueno, lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, lo que vamos viviendo y cómo eso influye en el cuerpo, en nuestra postura, todo. Y bueno, eso, obviamente, todo este contenido parte o se lo brindo no tanto para que se vuelvan unos psicólogos expertos en bioenergética y análisis del carácter, sino principalmente para que se conozcan ustedes mismos, ¿no? Y si acaso, también, pues que lo usen para quizás ir evaluando o ir detectando patrones, entendiendo cosas en su círculo cercano, por ejemplo, sus hijos, su pareja, sus padres. Y este es una herramienta muy importante para entonces tomar conciencia y conocerse a sí mismos, ¿ok? Entonces, bueno, ya basta de introducciones y vamos a empezar. Em, ok, entonces vamos a empezar. Para quienes no me conocen todavía, soy psicólogo, instructor certificado de yoga y con experiencia en su aplicación terapéutica. Y bueno, no solo yoga, sino distintas formas de meditación, ejercicios de alineación corporal, ejercicios somáticos que de conexión consciente con el cuerpo. Y bueno, eso que corresponde a la conexión y contraste entre mente y cuerpo y cómo se correlacionan, cómo se influencian entre sí, es pues como mi especialidad. ¿Ok? Entonces, ahora aquí haciendo un muy breve repaso, a qué nos referimos cuando mencionamos bioenergética. Una integración entre psicología y somática, es decir, el estudio del cuerpo como un ser vivo, como el hogar de la mente y del alma. Bien, y que todo lo que sucede en el cuerpo, ya sea salud o distintos asuntos de enfermedad o tendencias posturales, todo es una expresión de nuestro ser. ¿Ok? Y es importante aclarar que no es que haya un diseño, una alineación corporal exacta, perfecta, porque en realidad hay una grandísima variedad en el ser humano y en toda la creación de Dios. Pero sí que hay como que unos patrones que si no se están respetando bien, eso significa una tendencia al desbalance. Recuerden que aquí nos estamos enfocando en tendencia de alineación postural, en tendencia de carga energética, que ya vamos a entender cómo se come eso, ¿no? Cómo se ve, cómo se refleja eso y por qué es importante. Entonces es muy importante aquí aclarar que la verdadera salud pues es armonía integral entre mente, cuerpo y también identidad a propósito espiritual. Eso siempre mantenerlo en claro. Eso de que quien consume una pastilla y apaga un síntoma y ya, eso no aplica tanto aquí. ¿Ok? La idea es ir un poco más allá. Esto ya lo comenté, en lo que es la psicología bioenergética. Esto es un poquito muy breve de las clases anteriores. Y también lo comenté que la bioenergética se encarga de estudiar la personalidad en función de la energía corporal. ¿Ok? Y esto es un símbolo común en las escrituras de Wilhelm Reich, de quien hablé también en la clase pasada, que bueno, es una forma de hablar de la conexión de mente y cuerpo, aunque parezcan a veces divergentes, siempre están conectados. Esto, que también es parte de la clase anterior, lo vamos a enfocar en distribución y bloqueos de la energía, partes del cuerpo que están más cargadas o vacías de energía. ¿Y qué significa?
y también la alineación corporal, que es lo que más nos vamos a enfocar ahorita. Ok, entonces aquí sí ya empiezan las láminas completamente nuevas. Entonces, cuando nosotros no hablamos alineación corporal, estamos hablando de que hay, como comenté, ciertos patrones, ¿no? Aquí uso el término cunes para abreviar, para usar el máximo espacio posible, pero me refiero a lo mismo, porque los cunes es un término en la medicina china que habla pues de ese patrón geométrico constante a lo largo de todo el cuerpo, que es del tamaño de la extensión de los dedos de la mano, del pulgar y del meñique. O sea, si uno empieza a medir, por ejemplo, de la tetilla al hombro, hay un kun, es como un patrón que está en la mano y todo el cuerpo está hecho para seguir ese patrón de estiramiento. ¿Ok? Sí, ese patrón de distancia y de tamaño. Entonces, cualquier alineación correcta respeta y expresa dichos patrones, mientras que cualquier desbalance lo altera o corrompe. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no juzgamos a una persona simplemente porque si es gorda, porque si es chiquita, por si es muy alta, o si de repente tiene mucho pecho, o si tiene muchas piernas, sino si se respetan ciertos patrones y si hay obviamente desequilibrio entre lado y lado. ¿Ok? Entonces, entendido esto, cuando se trata del estudio de proyección, estudio de la alineación corporal, nos vamos a enfocar en simplemente geometría. ¿Ok? La geometría, en cierta forma, pues reina todo, reina toda la creación. O sea, se dice que Dios se expresa en el espacio a través de la geometría, ¿no? Y todos esos patrones eh, constantes en la naturaleza de ese diseño y que, bueno, es magnífico. Y pues también aplica mucho en la estructura humana. Incluso mi pareja ya trabaja con dibujo, ilustración todavía no, pero sí un poco de todo eso, ¿no? Y ha estado dando clases. A mí me llamó la atención que, bueno, que cuando se trata de dibujar personas o prácticamente cualquier cosa, pero incluso personas, todo parte de geometría, de patrones geométricos y a partir de ahí pues se puede variar muchas cosas, pero siempre respetar la geometría. Entonces, en este sentido, aquí atrás tenía el hombre de Vesubio, perdón, el hombre de Vitruvio. Y de allí, bueno, si uno busca la imagen del hombre de Vitruvio, va usualmente a estarse eh, unido a una imagen o una estrella de 5 puntas. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar en una imagen, un diseño de 6 puntas, que aquí no está del todo exactamente reflejado porque, como explico aquí, como menciono acá, la proyección hacia abajo, que representa esa energía negativa que va completamente hacia abajo, es expresada a nivel corporal a través de la expresión o la proyección desde los genitales. Y en este sentido o me refiero a personas que puedan estar con la cadera hacia adelante, ¿sí? O al revés, cuando esa persona tiene como contraído, como oculto hacia adentro, esa zona de las caderas, ¿ok? Pero esta estrella de David habla, y aquí también, aunque parezcan simples extremidades, tiene como que su lugar tanto el brazo como pierna de cada lado, porque va a haber también un papel importante de la lateralidad, ¿sí? O sea, depende de qué lado estamos hablando, de qué lado la persona hace más gesticulación o tiene alguna inclinación, ¿sí? Entonces, está este patrón geométrico y direccional hacia arriba, hacia abajo y también hacia los lados. Y aquí hay derecha e izquierda, pero también coloco esto aquí extra porque si colocásemos a la persona de lado, pues en eso no me voy a adentrar ahorita, pero también está el si está hacia atrás o hacia adelante. ¿Ok? Por ejemplo, una persona muy encorvada, con el pecho demasiado abierto o que se comprime la lumbar, todo eso
tiene un mensaje y todo eso se evalúa, ¿no? Se toma en cuenta. Entonces, bueno, esta no va. Antes de ponernos a analizar nuestro propio lenguaje corporal o el de cualquier otra persona, siempre hay que tener ciertas, pues, precauciones o simples variables a tomar en cuenta, ¿sí? Así como ciertos principios que aplican en este escenario, en este campo de conocimiento y del entendimiento del ser humano, y pues que hay que tenerlos también en claro para mantenerse en buen camino. El principio principal, bueno, valga la redundancia, el principio fundamental de esto que vamos a estudiar y que ha servido con muchas otras cosas que he enseñado aquí, es que gran parte de esta información la sabes a nivel inconsciente, solo que aquí lo llevamos a la superficie. Y esto te ayuda a admitir a qué o quién atraes, así como qué proyectas. ¿Ok? Esto es importante porque, o sea, cuando nosotros escogemos una pareja con sus ventajas, con sus desventajas, así nosotros lo sepamos o no, lo queramos admitir o no, pero nosotros estamos escogiendo todo eso, absolutamente todo. Bueno, de repente hay algo que sí te sorprenda o que quizás tenga una notable diferencia con lo que hayan sido tus parejas o las personas con las que comúnmente has convivido, compartido trabajo, pero, pero en gran medida general, siempre nosotros estamos detectando la grandísima parte de todos estos patrones y no solo de análisis del carácter y análisis del cuerpo, la bioenergía de la persona, sino también todos sus gestos, todos sus manerismos, que esa es otra rama del lenguaje corporal, que es la que digo, en la que no me voy a enfocar, y al menos no en esta clase, pero que sí, esto de tenerlo en claro, ¿sí? Y esto también permite que tú puedas entender y admitir a quién atraes y qué proyecta. Y cuando te empiezan a entender estas cosas, como que ya no puedes jugar tanto a hacerte el loco con respecto a las personas que atraes o esto de que no, es que yo traigo puras hombres o mujeres así o que esta persona es así y asado, yo no lo sabía. Si uno se detiene en en estas cosas, en estos patrones, uno puede ver que sí están esos patrones allí y admitir que tu cuerpo, tu subconsciente ya sabe, ¿ok? Entonces, en los principios. Y quizá como el lado luz o bonito. Esto que ya lo hemos comentado antes, que el cuerpo expresa a la mente y es su hábitat. Es parte de lo que en la clase anterior enseñé como el concepto de soma. Entonces, todo lo que le pasa en el cuerpo, toda la alineación corporal es una expresión de cómo está la mente y cómo esa persona moviliza, siente sus emociones y sus tendencias, ¿ok? También el principio de embodiment o corporamiento, no sé exacto la palabra en español, versus disociación, es decir, la desconexión del cuerpo. Eso ya también lo comenté en la clase pasada. Vida del cuerpo es el sentimiento, es decir, el cuerpo no es solo una máquina que está allí funcionando, sino que uno siente a través del cuerpo. Y todo esto que nosotros podemos hablar de carga, descarga y desbalances, también tienen que ver con cómo la persona vive y conecta con esas partes de su cuerpo. Y también entender que estos son solo generalidades, aunque estos conocimientos sean muy válidos en gran parte de los casos, pero siempre hay que escuchar y considerar a la persona como una por una, ¿no? Y sí, muchas de estas enseñanzas o muchos de estos patrones que nosotros detectemos sí podemos ser ciertos con lo que aquí asociamos, pero siempre, bueno, hay que tener algo de sentido común y de contexto. Y aquí vamos también con las precauciones. Número uno, contexto, como digo. Porque, por ejemplo, vamos a decir, si tú saludas a una persona y sientes las manos sudorosas,
Eso de las manos sudorosas tiene, normalmente se puede entender con una persona con tendencia a ansiedad, con una persona con una profunda inquietud interna. Pero si la persona viene de hacer ejercicio, por ejemplo, entonces, pues no puedes juzgarla por allí. ¿Sí? Así como si tú la ves que está muy roja, porque el color de la piel también puede hablar de su estado emocional. Pero si tú la ves que está muy roja, quizás puede ser porque viene de trotar o viene de hacer ejercicio, o están en un entorno de mucho calor. ¿Ok? Eh, si una persona está muy ocupada, puede ser que tenga más lenguaje corporal, una mayor tendencia pues a no estar abierta, no me moleste o todo eso, ¿no? Obviamente también el sexo, las mujeres y los hombres tienen algunas tendencias, aunque no me voy a extender mucho aquí, solo lo muy básico. También la edad, porque dependiendo de la edad, pues expresamos más o menos, o tendremos más tendencia a descuidar algunas otras cosas o tener debilidades ya de salud. Y bueno, no es lo mismo una persona que tenga un problema crónico de salud a los 30 a una persona que los tenga a los 70, 75, que bueno, ya sabemos que el cuerpo ha llevado más y no es que el problema que cause X enfermedad o desequilibrio o mala postura sea tan grave, ¿ok? Otras precauciones, pues obviamente lesiones y condiciones físicas, accidentes recientes. En el ciclo menstrual en la mujer, pues puede cambiar hasta su proyección y tono de voz o cierta, obviamente su emocionalidad y su reacción, su lenguaje corporal. También uno, conforme va conociendo a la persona, entiende si son estados momentáneos y reactivos a situaciones específicas o es que generalmente es así. Y bueno, como dije también, bueno, esto sería prácticamente la esencia de lo que hablamos en la clase pasada, o sea, temperamento eh, y herencia, ¿no? Los patrones que hereda y que tiene desde muy pequeño. Y a continuación nos vamos a encargar, pues, como de evaluar los siguientes elementos. Sí, nosotros, bueno, esta clase se llama, o está enfocada en los segmentos corporales. Entonces, la idea es ir parte por parte. Ok, entonces, algunas de estas no aplican tanto en todas partes del cuerpo en general, o sea, no aplican con todas, pero sí, por ejemplo, cada parte tiene algunas cosas que se acentúan más o que vale más poder evaluar, ¿no? Por ejemplo, en todas las que son las zonas que tengan articulaciones, pues obviamente la, la flexibilidad y el rango de movimiento tiene tiene mucha más relevancia o más notoriedad. ¿Ok? Y obviamente la respiración, por ejemplo, es algo que implica solamente o generalmente el torso y quizá el abdomen, pero no es algo que te sirva de mucho para evaluar otras partes del cuerpo. Y así. ¿Ok? Entonces esta carga versus, yo usé este término en inglés porque depletion me parece un mejor término que simplemente descarga o vacío. Eso habla de que, o sea, hay personas que en las piernas o en los brazos em, o alguna otra parte en el torso, en los glúteos, pues tienen esa como descarga. Es como que más allá de que sean muy flacos o no, pero es como que no hay una carga muscular, una carga de retención energética allí. Entonces, eso significa que esa parte del cuerpo, la energía que corresponde a esa parte del cuerpo, fácilmente o se pierde o se dispersa. ¿Ok? Está obviamente bloqueo y posturas cerradas versus postura de apertura. No es lo mismo una persona que esté así o que tenga las piernas con tendencia a cerrarse o que esconda el pecho cuando una persona abre. ¿Ok? Aunque también hay partes del cuerpo que su naturaleza o su alineación correcta es también cierto cierre. ¿Ok? También eso habla con los movimientos. Si una persona hace muchos movimientos, por ejemplo, a nivel
muchos gestos a nivel de la cara, a nivel del pecho o a nivel de los genitales, eso también, aunque eso ya es el otro tipo de lenguaje corporal, pero eso también habla de sus patrones de personalidad. Movimiento versus estático, pues ya comenté un poco sobre eso. La respiración, también quien se especializa en eso, con la respiración, con ver cómo una persona respira, si habla muy rápido porque se queda sin aire, todo eso también es de evaluar. Si, ajá, si una persona está relajada y flexible versus rígido. También la proyección, como dije antes, pues con qué parte del cuerpo se proyecta hacia adelante o qué parte tiene proyectado escondida hacia atrás o de alguna otra forma. Estos que están aquí asteriscos son muy complejos, de verdad que no aplican para esta clase, pero también son válidos de mencionar al menos, ¿ok? Ok, entonces ya aquí completamos uno de los segmentos de la clase. No sé, bueno, sí, ya llevamos exactamente media hora, ¿no? Entonces no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Les recuerdo que si no las lanzan ahorita, pues igual habrá chance al final. Solo es por si acaso para no vaya a ser que haya gente que pierda el hilo o no entienda cosas. Pues así ayudar a que entiendan, a que queden claro para así entender mejor lo que viene. Vamos a esperar unos segundos o si no, pues continúo. Pueden ya sea escribir en el chat o levantar la mano. Bueno, entonces como que no procede, no hay preguntas hasta el momento. Y bueno, ahora sí vamos a los segmentos corporales. Quiero dejar en claro pues que lo que enseñé hasta ahorita, parte de eso quizás como que mucha información, ¿no? Como que hay que analizar, pero mi intención no es que nos pongamos a analizar esto, lo otro y ir de forma tan desmenuzada, pero sí sé que de alguna forma a nivel, digamos, inconsciente o subconsciente, pues algo de eso queda. Sí, porque ahorita más adelante pues voy como a atender esos temas, a veces, como dije, hay partes del cuerpo que aplica más o tiene mucho más influencia algunos de esos elementos a evaluar que en otros, pero, eh, pero igual, es bueno mencionarlos a todos. Que voy a seguir entonces aquí con los segmentos corporales. Este, entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a empezar ya con los pies y las piernas. Entonces, ¿cuál es la importancia de los pies y las piernas para entendernos a nosotros mismos y de allí, pues, poco a poco los demás? ¿Cuál es la importancia? Los pies y las piernas hablan de nuestra conexión a la tierra. Y aquí es importante que no solo verlo desde la conexión a la tierra de lo físico o la conexión al dinero, bueno, sí a la independencia, pero también habla de las raíces de quiénes somos, nuestras bases. O sea, las bases a nivel físico, material, racional, pero también a nivel espiritual, ¿ok? O energético o psíquico. Entonces, empezando con los pies y los tobillos. Entonces, los pies y los tobillos son nuestra conexión más directa, obviamente, a la tierra. Y exactamente o específicamente los pies son esa conexión, ese tacto, ese contacto, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo aplica o cómo se evalúa? Pues los pies, hay personas que tienen los pies muy abiertos, ¿cierto? Mientras que hay otras que los tienen más como alineados hacia adelante.
como pueden haber personas que lo tienen más como proyectados hacia adentro. Entonces, una persona, o sea, usted le pide a una persona, usted mismo se busca una foto en que no se haya puesto a posar, lo que sea, y que se pare ahí, quizás sin saber de estas cosas, ¿no? Entonces ve cómo es su tendencia a pararse. Entonces, los pies, dependiendo de cómo apunten, aquí importa mucho entonces la alineación, se apuntan hacia afuera, hablan de una persona que no está clara hacia dónde va. O sea, quizás camina, pero no está clara. ¿Sí? Incluso si esa persona tiene una dolencia, una molestia crónica a nivel de la espalda baja, a nivel de la pierna, o donde sea, que hace que suelga tener esos pies apuntando hacia afuera, como me enseñó un profesor, lo que decía pies de pingüino, o sea, proyectados hacia afuera. Entonces, eso habla de que una persona no tiene dirección. Lo más, entre comillas, correcto, por lo general, es que esa persona de pie, pues tenga los pies bastante proyectados hacia adelante. ¿Sí? Y porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona tiene los pies hacia afuera? Por lo general, hay una compresión en la espalda baja. Y la espalda baja, eso, y también para quien vio esas clases conmigo antes, la espalda lumbar pues tiene que ver con miedo, seguridad. Entonces una persona que no está segura hacia dónde va. Entonces ponerla a decidir o ponerla a tomar iniciativa es una persona que le puede costar, aunque sea una persona que sea muy segura, pero en el fondo pues va a tener esa resistencia. En los pies también importa el aspecto de carga o descarga en el sentido de hacia dónde se carga el peso del cuerpo. Sí, una persona que se carga, por ejemplo, que lleva todo su peso siempre a los tobillos, es una persona por lo general que precisamente también tiene una compresión, un exceso de tensión en la espalda baja, ¿sí? Entonces, incluso esa inclinación o carga del peso hacia atrás, generalmente esa persona no tarda mucho en vivir con un dolor de espalda baja crónico. Y habla pues de lo mismo, miedo, inseguridad, como no proyectarse hacia adelante, sino estar hacia atrás, ¿no? Estar como allá a la defensiva. Si es una persona con los pies muy inclinados hacia adelante, que no se caiga mucho hacia adelante, pues también es desbalance. Lo correcto es tener un peso equilibrado entre o sea, en el metatarso, en la mitad del pie. Si este fuese mi pie, aquí es el talón y sería como por aquí. O sea, obviamente las puntas no porque te caes y en los talones tampoco porque se carga demasiado hacia atrás, sino aquí, ¿no? Entonces, es una posición estable y es una posición em, tanto estable como que estás ahí como listo, pues en caso de en cualquier momento ir hacia adelante o accionar. Em, Cuando una persona tiene los pies hacia adentro, es una persona demasiado, o sea, los pies alineados hacia adentro, me faltó decir eso, pues una persona también como muy demasiado tímida o recogida en sí mismo, o con una deficiencia seria respecto a su independencia, ¿no? Em, y como repito, no solo física. Entonces, ahora luego vamos a los tobillos. Los tobillos hablan, todas las articulaciones van a tener que ver con flexibilidad, ¿no? Y con flujo, flexibilidad y flujo en la vida. En este caso, los tobillos, pues tienen que ver con esa flexibilidad para conectarnos y fluir y caminar, o sea, conectarnos con la tierra, con la realidad y caminar por nosotros mismos. Sí, también porque importa la lateralidad. Pero ¿esto cómo se ve? Esto sí se ve, las articulaciones se pueden ver, sobre todo esta, más que todo en movimiento. O sea, unos tobillos flexibles habla o los va a tener esa persona que tiene, es capaz de caminar a zancadas, pues, de una amplitud normal o más o menos grande, ¿no? Una persona que camina así muy chiquitico,
por lo general es una persona con falta de flexibilidad para eso, ¿no? Una falta de seguridad en su conexión a tierra y su independencia. Las pantorrillas, pues es más una cuestión de carga o descarga, pero no me voy a extender allí. Y pues su alineación va a estar muy conectada con el del resto de las piernas. Pero ahora sí, las rodillas, ¿ok? Las rodillas tienen una, fíjense el lenguaje de las articulaciones. Las rodillas tienen la peculiaridad que es una articulación que solo se mueve en un solo sentido. O sea, no es como los tobillos o las caderas que las puedes mover en círculo, hacia adelante, hacia atrás, sino que son como que en uno u otro sentido nada más, hacia adelante o hacia atrás. Incluso hacia adelante, uno no puede estirar las piernas y doblarlas hacia adelante de uno, sino que tiene un límite muy claro y establecido. Entonces, esto quiere decir que las rodillas hablan de esas raíces con respecto al respeto a las normas morales, con respecto a las normas en casa, del padre, de la madre y también la sociedad. La izquierda tiene que ver más con la sociedad, mientras que la derecha más con el padre y la casa. Entonces, y ahí, pues obviamente también si las rodillas se apuntan hacia adentro, es como mucha sumisión, mientras que si se apuntan hacia afuera, es quizás mucho libertinaje o si hay muchas lesiones de rodilla. También un problema con la flexibilidad, cómo se siente la persona con respecto a esas reglas. Aunque ya ahí nos estamos yendo a los mensajes del alma, que ya es clase que decodifican los síntomas de salud, pero sí, eso habla, la flexibilidad y la alineación de las rodillas habla de todo eso, cómo te la llevas con las normas sociales y también en el hogar, y el respeto a tus padres y a su voluntad, pues, y el respeto de jerarquía. Los muslos son de los músculos más fuertes del cuerpo y pues son los que tienen de la principal función de darnos impulso, de llevarnos a caminar. Entonces los muslos también hablan y también tienen mucha relación con el área sexual, ya se empieza a acercar a las caderas. Entonces en los muslos lo que hay dos patrones, ¿ok? Dos elementos principales. Número uno es la cuestión de la carga y descarga, lo que hablé anteriormente, ¿ok? Recuerden que aquí estamos las cosas que evaluamos, sobre todo esta primera página, ¿ok? Entonces, cuando la persona cuando tiene mucho peso, que muchos líquidos se retienen allí, que suele pasar más que todo en las mujeres, y aquí se aplica pues entender un poco más lo del sexo. em, eso suele significar, junto con la retención también en los glúteos, aunque hay sus diferencias, pero pues tendencias a la culpa. Sí, en la tendencia a dejarse ahogar, por decirlo de alguna manera, con las emociones, sobre todo el tipo tristeza, melancolía, nostalgia y culpa en general. ¿Ok? Entonces también, si aparte de esa carga, ese exceso de grasa o lo que sea en las piernas, si eso hace que eso me lo enseñó precisamente mi profesor de este tema y siempre lo recuerdo. Si, aunque nosotros tengamos mucha grasa o mucho desarrollo muscular en las piernas, si nosotros al caminar o cualquier persona al caminar hace frote entre las piernas cuando se camina, ¿sí? Y que a veces pues le arde por los boxes en el caso de los hombres, o se ve que se desgasta la ropa allí, o simplemente le arde, le genera fricción en la piel. Eso por lo general habla justamente de esa culpa o ese conflicto con el flujo natural normal con la sexualidad. Incluso, bueno, eso parece muy tajante, pero eso lo enseñó mi profesor en este tema, de que una asociación a mayor tendencia o infidelidad o dejarse ser infiel, pues, o sea, que la pareja, lo que sea, tener tendencia a que le haga eso.
porque es como esa, esa falta de estabilidad con esa energía. Entonces, o no la mueve y no estimula, no provoca la pareja, o cuando emerge, si es una persona muy sexualmente activa, pues como que se descontrola, se desmorona, se puede salir de sus cauces. Em, los glúteos, bueno, que los glúteos aquí no vamos todavía. El nervio ciático, esto, más que el nervio ciático, vamos a enfocarnos pues en la flexibilidad eh, de las piernas, ¿ok? Cuando ya sea que, bueno, número uno también, si los músculos están muy contraídos, si hay exceso de carga, hay un exceso de, o de falta de movimiento de una persona que está muy estática, que no se mueve, que está estancada en la vida, o también falta de, pues, de expresar su creatividad, su sexualidad, ¿ok? Ahora, el nervio ciático, estiramiento, y aquí sí aplica más el estiramiento, la capacidad de estiramiento, flexibilidad, y habla más de ese enraizamiento, esa conexión a tierra. Sí, el nervio ciático, donde se da la ciática o el dolor allí, que ya aquí estamos hablando de la parte de atrás de las piernas, ¿no? Que empieza en la lumbar, pues ese cable a tierra, esa conexión. Si hay alguna incomodidad con respecto a, pues, a mi modo de sustento o en donde vivo, a mi ritmo de vida. Sí, aquí ya nos estamos viendo otra vez a biocodificación de síntomas, pero aquí se ve, pues, en lenguaje corporal, si ya en este caso, si una persona haciendo ejercicio, este, vemos que tiene una fuerte limitación estirándose, sobre todo hacia adelante. Ok, una persona que vemos que tiene dolor en la espalda baja, o sea, lumbar, es una tendencia a eso, pues, a miedo, a no moverse, a estar como estancado o alguna resistencia respecto a su modo de vida y de sustento. Ok, ahora vamos a las caderas y al abdomen. Los glúteos. Como dije, los glúteos tienen mucha relación también con los muslos, con lo que representan respecto a las culpas, respecto a las emociones de tristeza, melancolía. Sin embargo, los glúteos son también como se me va la palabra, pero los glúteos pueden tener esa tendencia, pues, o a estar no es tanto de que se tengan más glúteos o no, sino si están como lo que en bioenergética se llama como carga, ¿no? Como una ligera activación muscular, o si están flácidos. Entonces, eso habla, o sea, sobre todo en la capacidad de la persona de sostener, ¿sí? Porque si hablamos de bioenergética y el tema de los chakras, y para quienes estuvieron allí, pues esta zona de las caderas, bueno, esta zona en general, pero sobre todo atrás, pues habla de la tierra, ¿no? Entonces, no solo la independencia, sino la capacidad de sostener, es decir, capacidad de sostener proyectos, sostener un hogar, de constancia. Y bueno, sí, en este caso, las mujeres con, con glúteos así, pues, no, que repito, no se trata de fuerza muscular, sino como de cierta tonificación, ¿sí? Puede ser más atractiva a los hombres porque significa que es una mujer con mayor capacidad de sostener un hogar, de ser como ese ancla de hogar, ¿sí? Entonces, también están los genitales. Los genitales, aquí nos vamos a enfocar más en un tema de proyección todavía. Voy aquí a revisar por si acaso hay algo más. Pero no, es más que todo una situación de proyección y lo que yo comenté, ¿no? Em, en los genitales, si una persona está, o sea, se joroba por la parte de la cadera, está por lo general como escondida hacia atrás, en general apoyado también con los pies alineados hacia adentro, es una persona que pues la sexualidad la tiene muy oculta o muy reprimida. Mientras que si es una persona que se proyecta ahí hacia adelante, em, ya ahí hay varias interpretaciones. Porque si es una persona que se proyecta hacia adelante,
No significa, así la persona no sea consciente de ello, tiene una profunda ansiedad sexual, ¿sí? O tendencia a eyaculación precoz, o a no ser, en el caso de los hombres, no saberse paciente con las mujeres. Entonces, es una persona que lo sepa o no, se proyecta mucho desde allí. Entonces puede ser una persona incómoda, una persona invasiva, una persona impaciente que no sepa la estrategia de cortejar o de quizás también incluso ni siquiera en lo sexual, pues también de relacionarse con otro, en amistades pues sólidas, profundas, verdaderas, sino quizás algo reactivo. Y esto yo lo digo porque esta tendencia a proyectarse desde allí, uno de los biotipos que solo podría dar en la próxima clase, que más presenta eso son en, lo que Alexander Lewin llamó el, el esquizoide. Sí, es precisamente la persona como que más está aislada o disociada del cuerpo, está solo en la mente, retraído en sí mismo, en el intelecto, pero generalmente se proyecta desde allí. Y por lo general también con una especie de lipita o de pequeña barriga en el bajo abdomen, ¿no? Entonces, también el abdomen, ya que lo menciono, pues el abdomen es el centro de energía, ¿sí? Es la reserva energética del cuerpo y donde se digieren los alimentos, es el plexo solar. Y cuando una persona también se proyecta mucho desde allí o tiene mucha barriga allí, por eso es que los hombres suelen desarrollar más gordura hacia adelante y las mujeres hacia atrás, en los glúteos y en las piernas. Y las mujeres los glúteos y las piernas, por la tendencia pues a la emocionalidad, a la tristeza, a, a la culpa, a esa sensibilidad, mientras que los hombres por esa impulsividad o a veces esa mayor proyección hacia adelante. O sea, es una proyección a veces, pero como desde el ego. Aunque hay formas del cuerpo, no es que tener una panza en un hombre o una mujer sea mala, pero hay también una naturaleza a proyectarse sobre todo en el hombre, a proyectarse desde el pecho, ¿no? Así se tenga como dije al principio, aquí no se está juzgando a alguien porque si es flaco, porque si es gordo, o si es chiquito o grande, sino la proyección. Entonces, una persona, por ejemplo, yo conozco profesores de artes marciales que están muy bien formados y sí, tienen su barriga y eso, pero se siguen proyectando desde el pecho, ¿sí? Porque el pecho, el corazón es el centro como solar, ¿sí? Entonces, la medicina china incluso enseña, yo no soy experto en ese ramo, pero alguien de ese camino me dijo que el fuego se produce en el estómago, pero para proyectarse, irradiar luz desde el corazón, desde el pecho. Entonces, cuando uno ve hombre que se proyecta desde allí, pues tiene, no siempre, pero habla de eso, ¿no? De que se proyecta desde la valentía, desde el brillo, desde la alegría y no quizás desde la reactividad o el miedo quizás a que sea una persona que, que ataque o simplemente que no escuche tanto a su corazón, ¿sí? O que no viva tanto desde allí. Espalda baja, pues ya comenté varias cosas sobre lo que indica la lumbar y también aquí habla de la flexibilidad, ver qué tanto movimiento es capaz de desarrollar, tener una persona en las caderas, pues su amplitud de movimiento en las caderas o para bailar o para moverse. eh, y habla pues su conexión con tierra en general, la espalda baja, o sea, está demasiado oprimida con deberes, con labores, con el trabajo, o si está en equilibrio en ese aspecto. Nada más quedan, bueno, estas tres partes, pero voy a hacerlo más breve porque creo que ya quedan, sí, 10 minutos y es bastante información, pero... Entonces, aquí pecho y hombro. Entonces, el pecho, como dije, el pecho es una zona muy sana para la proyección del cuerpo, ¿sí? Sobre todo en el hombre. Una proyección con ese pecho de paloma, como dice mi país, como abrirse
Aunque si es una persona que tiene el pecho a veces como muy grande, como muy cargado, que o esas personas que se le llama también cuerpo de manzana, sí, pero no es que esté mal que se proyecten entre el pecho, sino que vemos que el pecho lo tiene muy cargado, fuerte, pero las piernas son, bueno, un cuerpo de barquilla, pues, como muy delgado hacia abajo, pues pueden ser también personas como muy impulsivas y las tendencias de cuerpo narcisista, ¿no? Porque no es una proyección desde la confianza, sino una proyección como desde el sobreponerse por encima de los demás, ¿sí? O ser muy radiante o que yo soy el centro. eh, Eso tampoco de por sí es malo, pero aquí estamos hablando de desbalance, ¿no? Y también pueden ser ese tipo de personas como impulsivas o poco pacientes. Espalda media, vamos aquí a resumir un poquito, espalda media y área, o sea, espalda media aquí estoy hablando de si una persona es encorvada o no, ¿ok? Y aquí hablamos ya, podemos hablar en combinación con los hombros y el área clavicular, pues de culpa, de corazón cerrado, de resentimiento. Sí, así como si una persona, vemos que una persona es quizás muy tensa en los hombros, que tiene esos hombros así, la parte del cuerpo como que muy recta, es precisamente una persona o con mucha responsabilidad o con una estructura mental muy rígida, ¿sí? Esa restricción, falta de movimiento aquí. Y en área clavicular, bueno, una cosa es hombros, la articulación, y otra cosa es el área clavicular. Pero para no extendernos, pues toda esa área tiene correlación con eso, con las cargas que yo llevo y mi flexibilidad para llevar esas cargas. Y también esa congruencia con uno mismo, la responsabilidad de ser uno mismo y estar congruente con quien uno es. Eso es parte de la responsabilidad, no solo la externa, sino la interna. ¿Ok? Los brazos. Los brazos aquí habla más de la fuerza, capaz de levantar cosas, ¿ok? No solo en el plano físico, sino proyecto, familia, los codos es también parte de esa fuerza. Los antebrazos sería más o menos como la pantorrilla, una extensión que no voy a atender ahorita. Ahora, las muñecas es muy particular porque, por ejemplo, en yoga bioenergética se entiende que las muñecas son una zona reflejo, una articulación reflejo de la, este, del cuello. Entonces, una persona que tenga las manos muy rígidas o que si se comunica y quizás mueva aquí, pero la muñeca está muy rígida, habla de una comunicación muy limitada o sí, valga la redundancia, pues rígida o limita o bloqueada o muy estructurada. Y las manos, pues si hablamos de gesticulación, las manos habla de qué tanto se expresa esa persona, dependiendo también de si expresa con las manos, con las palmas, o hacia atrás, o si se tapa alguna parte del cuerpo. Y dependiendo de la parte del cuerpo que se tape o que desde la cual se proyecte, si es así, pues habla más de, considerando esto que he enseñado antes, pues desde qué parte está hablando, ¿no? Desde qué parte de sí mismo. Si una persona incluso hace mucha gesticulación desde abajo, pues está hablando desde el miedo, desde el interés sexual o muy reactivo, tiene la energía muy densa o apagada. Digamos que lo idóneo, que no es rígido, pero lo idóneo es que aunque sea la mayoría de las veces, si se expresa, lo haga con las manos a nivel del pecho. Y en esto, aquí acentúa la lateralidad porque en este caso de los brazos y bueno, también de las piernas, aunque ahí no olvidé comentarlo, pero importa mucho la lateralidad, ¿sí? Por ejemplo, el lado derecho es más padre, mientras que el lado derecho es más madre. Entonces, el lado derecho es más raciocinio, mientras que el lado izquierdo es más intuición, moralidad, empatía. Y esto también importa mucho aquí en cuanto a los hombros. Eso quizá lo vemos en la próxima clase, pero una cosa muy común es que las personas tienen una tendencia a tener un hombro más arriba que abajo, ¿no? Y bueno, en el caso de escoliosis es aún más serio.
Y eso también nos permite a ver si hay mucha presión de parte de la madre, del padre, pero eso lo voy a incluir en la próxima clase porque es mucha cosa. ¿Ok? Obviamente, mentón, mandíbula, si es una persona que ves que lo tiene muy comprimida, que vive con bruxismo, pues obviamente tensión, rabia, eh, ira acumulada. Y bueno, ya la nariz, los pómulos, mirada, esto tiene su análisis, pero esto sería extenderse mucho. Que también la frente y la cabeza, eso en todo caso los vemos en la próxima clase porque nos estamos quedando cortos de tiempo. Y bueno, pero obviamente no es solo entender esto. O sea, esto que yo enseñé aquí por segmento, sobre todo cuando alguien está empezando, pues la idea es que usted, si quiere aprender esto, pues que vuelva a escuchar la clase o que haya tomado sus apuntes y entonces se vea primero usted al espejo, después vea las fotos o vea la postura, no sé, de quien viva con usted y poco a poco, ¿sí? Y como les dije, buena parte de todo esto, el inconsciente ya lo procesa. Pero uno cuando va descodificando, uno cuando va entendiendo, entonces uno va despertando y va entendiendo estos patrones, entendiendo estas tendencias. Es importante también que inconscientemente, eso es tan así que las 5 personas aproximadamente con las que más interactuamos, nosotros terminamos copiando el lenguaje corporal de ellos, no solo a nivel de gesticulación o de gestos así del lenguaje corporal más conocido, sino a nivel también de bioenergética, de alineación. ¿Sí? Eso es importante. Y bueno, y también es importante obviamente saber que cualquier desbalance, aparte de verlo de manera integral, pues se puede atender con estos recursos que ya he mencionado antes. Y bueno, también pues, aunque pueden abrirse en este camino por sí mismos, pues yo también ofrezco esos servicios, ¿no? O sea, yo manejo gran variedad de recursos, incluso también para atender cosas específicas, ¿no? De dolores en distintos niveles de la cabeza, perdón, de la espalda o dolores de cabeza, los brazos, algunos problemas de salud, de tensión o resistencias musculares o problemas de azúcar y cosas que también podemos abordar desde el estilo de vida completo, integral, ¿sí? Un abordaje integral, psiconeuroinmunología, que es la forma de abordar todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, y esto pues no solo por la alineación corporal, sino todo el trasfondo que también se va generando a nivel de salud, porque también, obviamente, cuando nosotros no nos alineamos correctamente, eso de alguna forma también influye en el funcionamiento de los sistemas y órganos corporales, ¿sí? Porque es como que tú no vas a estar trabajando muy bien o muy cómodo si estás en una silla incómoda, si estás en un sitio que te molesta, que te incomoda, que no te puedes sentar derecho, bueno, igual pasa con el organismo, ¿ok? Entonces, bueno, para que sepan que ofrezco también estos servicios, aquí doy los medios de contacto y bueno, vamos a ver aquí una pregunta o comentario. Que si los chakras están relacionados a los puntos energéticos que usan en terapia de acupuntura, dice Alexis de la Cruz. Bueno, gracias por el comentario, Alexis. Bueno, eso no es tanto el tema de hoy, porque ya hubo otras clases en que abordamos más directo el tema de los chakras y centros energéticos, pero sí, si tú quieres una referencia de cómo se comparan o contrastan, tú puedes buscar la temática de la órbita microcósmica. Y hay libros de un autor muy famoso llamado Mantak Chia, que son una buena fuente introductoria. Algunos libros son largos, pero bueno, si estás interesado en ahondar en esos detalles, pues puede ser de gran gusto esos temas, ¿no? Entonces, bueno, aquí están mis medios de contacto, también este blog que apenas estoy reactivando y voy explicando mis servicios. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Ah, aquí dice Belia Zúñiga Meras. Meras. ¿Cómo puedes empezar a solucionar las cuestiones de postura e identificar qué pasa?
Bueno, hay dos cosas o tres cosas importantes, ¿ok? De la cual se puede empezar. Número uno, actividad física, ¿sí? Porque cuando tú mueves el cuerpo con X deporte, así sea trotando, caminando, pero bien dedicado, bastante tiempo al día, em, tú ya vas alineando todo esto, vas respirando mejor, todo eso, ¿ok? Ejercicio de alineación postural tipo yoga, tipo pilates, tipo tai chi, qigong, eso pues ayuda a tener, a no solo trabajar en eso, sino enfocado en la respiración y consciente profundamente en lo que estás haciendo, ¿ok? Y lo tercero es lo que se llaman ejercicios somáticos. Incluso pueden hacer muchos de esos ejercicios, sobre todo de yoga o de estiramiento, pero con una conexión con el cuerpo, sí. Entonces, si una conexión integral con el cuerpo, si tienes un dolor aquí, entonces escuchar a la intuición, como, ¿qué me dice ese dolor? ¿Qué pasa allí? Si tengo este desbalance, ¿por qué pasa esto? Y cuando uno a veces uno hace el ejercicio de alinearse el cuerpo, la misma energía que empieza a fluir en el momento, esa quizá como estimulación, activación que empieza a fluir, pues te va cambiando el estado de ánimo, la personalidad, sientes cambios, ¿no? Y esto se nota con mucha más fuerza cuando se tratan traumas, ¿no? O sea, una persona tiene una rigidez en un músculo, por ejemplo, y cuando se empieza a trabajar, evocan, salen las emociones. Entonces, bueno, si usted no está con un trauma, pues claro, muy bien, porque no es algo tan súbito que le puede emerger, pero igual, pues puede surgir alguna emoción, puede surgir alguna estimulación. Hay un principio en estos ejercicios que se llama flood to flow. Flood, que es como de inundar para después fluir. Entonces, a veces cuando se despierta eso, pues puede venir toda una corriente emocional de sensaciones, pero después, cuando pasa eso, después de una tanda de ejercicio y de trabajo terapéutico, pues ya, porque a veces esa estimulación uno le tiene miedo, ¿sí? O puede ser muy fuerte y uno como que se asusta, pero después ya se calma. Y sigue, si las emociones hablan, ¿no? El cuerpo expresa lo que la emoción grita, sí. Precisamente es cuando al alma y a las emociones se tiene mucho tiempo sin escucharla, pues con el tiempo después ya es el cuerpo que te grita y con síntomas cada vez más graves y con dolores, obviamente, por malas posturas. Y bueno, es cuestión de ir escuchando.